a todos y a todas y bienvenidos una vez más a Historia del Mundo y sus personajes. Hoy nos vamos a la época de los Drakkar. ¿Qué es un Drakkar? Era el barco utilizado por los vikingos, así que ya sabéis en dónde nos situaremos, en la época vikinga. Y ni más ni menos, vamos a pasar un momento rápido a mis saludos. Así que, en especial, para Mama B, Papa B, para Alberte, para especial al Team Sockers, que es un gran clanazo, a Sockers, Saba del Unite, y como no, empezamos a calentar motores, nos subimos al Drakkar, pero para subir no os olvidéis de poner nuestro casco, nuestro escudo y nuestra hacha, porque hoy nos vamos a Escandinavia. Vikingo, nombre nórdico antiguo vikir, es el principal nombre dado a los legionarios guerreros que realizaban incursiones de saqueos provenientes de pueblos nórdicos originarios de Escandinavia, famosos por ser grandes navegantes y por llevar a cabo pillajes y ataques en Europa. Un detalle muy importante es que debéis saber que el idioma que usaban los vikingos era la lengua nórdico antigua, ¿vale? Sigamos obteniendo más datos y más información sobre estos vikingos. Vamos allá. Los ataques de los vikingos y su aparición en la escena política europea cobran relevancia con el saqueo del monasterio de Lindisfarne, 793, en el norte de Gran Bretaña, al que pronto siguieron ataques a otros monasterios. Los anales y crónicas de 2 siglos siguientes están repletos de relatos aterradores. Su actuar violento aterrorizó a las antiguas comunidades, que aunque acostumbradas a la guerra, no tenían forma de prever cuándo habría una incursión y sufrían una carencia de poderes fuertes en los comienzos de la Edad Media. Estos ataques, sumado a los de los húngaros y ávaros, a la presión de pueblos eslavos en Europa Oriental y a la de árabes en el sur, fueron tanto causa como consecuencia de un periodo de inestabilidad que favoreció la descentralización política del feudalismo. Durante los siguientes siglos, los vikingos y sus descendientes tuvieron gran influencia en la historia europea, y las islas británicas gobernaron durante muchos años hasta ser finalmente derrotados por los normandos, descendientes de vikingos que habían recibido tierras en Normandía, Francia. En Italia fundaron el reino normando de Sicilia, e incluso llegaron a influir con sus incursiones en el califato de Córdoba y en el imperio bizantino. A través de ríos del norte, intervinieron repetidas veces en el Báltico y en Rusia, cuyos primeros estados, la Rus de Kiev, aparecen vinculados a aventureros vikingos. Y creo que llegó la hora de ver a alguien muy conocido por todos nosotros. Y es que, al final del periodo vikingo, con la caída del rey Harald el Disparado, que murió en la batalla del puente Stamford en el año 1066, cuando intentaba tomar posesión del territorio de Inglaterra, aunque los historiadores daneses dicen que hasta el 1085 no fue el final del reinado de Canuto IV de Dinamarca. Si bien la influencia nórdica siguió siendo relevante, la actualizaron de normandos en Francia, Inglaterra e Italia, las victorias militares de varios estados, como Francia, que lograron asegurar las costas, y la propia disminución de instrucciones escandinavas con la cristianización de Escandinavia supusieron paulatinamente el fin de su actividad tal y como se conocía. Vamos a cambiar de tema y vamos a ver de sus fuentes primarias. Los vikingos son los restos escandinavos de las regiones donde se asentaron. La escritura mediante el alfabeto latino data en Escandinavia de la adopción del cristianismo, con lo que hoy hay fuentes nativas previas al siglo XI y principios del XII. Los vikingos usaban instrucciones en runas, con frecuencia cortas y difíciles de entender. En la historia moderna se basan más sus conocimientos de los vikingos en textos de comunidades cristianas y musulmanas.
Su registro arqueológico es particularmente rico y variado, y proporciona conocimiento de asentamientos tanto rurales como urbanos, de la industria, actividad económica, además de la navegación y actividades bélicas, sin excluir la actividad religiosa, tanto cristiana como pagana. Esta fuente es aún más importante para la época anterior a la era vikinga. En esta era vikinga son también útiles para entender a los vikingos, aunque necesitan ser tratados con cautela. Tras la consolidación de la Iglesia en el norte europeo, las fuentes nativas comenzaron a florecer, tanto en latín como en nórdico antiguo. Particularmente, clave fue la colonia vikinga de Islandia, que desarrolló una rica literatura vernácula entre los siglos XII y XIV, de fuertes raíces vikingas, con tradiciones que se remontan a las sagas irlandesas. ¿Vale? La fiabilidad de esas narrativas son demasiadas, pero tienen un gran valor, entre otros motivos, por incluir restos de la primitiva poesía escandinava. De los poetas de los siglos X y XI, la evidencia lingüística en los topónimos también sirve para trazar la expansión de este pueblo. Pueblos que me imagino que todo el mundo creemos más o menos. Digo, creemos, y ese más o menos, porque sabemos que son del norte. Y son Noruega, Suecia, Dinamarca, Rusia, Finlandia. Eso creo que lo tenemos todo claro. Porque como muchos sabemos, los vikingos solían ser entre pelirrojo y rubio. Ellos pertenecían étnicamente a la familia de los pueblos germanos, y su lengua y cultura eran germánicas derivadas de religiones animistas, como la de todos los pueblos escandinavos. Los primeros monjes cristianos germanos asociaron este pueblo con el nieto de Noé e hijo mayor de Jafé, llamado Gomer, y su pueblo los cimerios. Esta comunidad lingüística y cultural de todo el área escandinava ha de tenerse en cuenta a la hora de profundizar en el conocimiento del espíritu que llevaban estos pueblos. Estos pueblos, al igual que los griegos, habitaban en geografía muy segmentada, que junto al clima y los animales carnívoros, hacía muy difícil la comunicación por tierra, que los obligó a navegar. El mar se convertiría en su principal medio de comunicación. Los contactos entre los países nórdicos y el resto de Europa venían de hace tiempo. Los herulos, por ejemplo, fueron unos claros predecesores de los futuros vikingos, ya que también procedían de Escandinavia, y efectuaron algunas expediciones de saqueo a lo largo de la costa atlántica de Europa, a bordo de embarcaciones. Hallazgos arqueológicos muestran que el comercio y la influencia datan de varios milenios antes de Cristo. No obstante, los países escandinavos constituían un remoto rincón de poca importancia política y económica para el resto de Europa. Ahora vamos a hacer una pequeña división entre los pueblos nórdicos, ¿vale? Espero que os guste, chicos. Alguno seguro que ya me lo comentáis por nuestros grupitos. Empezamos con los daneses. En sus inicios, los daneses tenían una organización militar muy fuerte. Realizaron incursiones rápidas, cuyo único fin era el pillaje y obtener un botín. Eran también el pueblo más numeroso de los tres. Habitaban principalmente en Moldavia, Escania y Selandia, aparte de las islas que separaban el mar Báltico del mar Norte, entre ambas penínsulas. Esto les daba una gran ventaja estratégica que les permitía dominar las rutas de comercio. Al igual que Constantinopla, en Dinamarca, se han hallado restos de fortificaciones de fines del periodo del apogeo vikingo, donde podían contratarse gran número de tropas. Las fortificaciones conocidas como Trilbygård tienen forma circular y están divididas en 4 cuadrantes, con edificios a 4 en cada uno de ellos. Los recintos fortificados están concebidos con una precisión que atestigua gran sentido del sistema y la orden por parte de los caudillos, y también que en el séquito del rey danés había gente con profundos conocimientos de geometría. Un ejemplo de ese tipo de asentamiento es la antigua
Gedevi. Los noruegos empezaron surcando los mares y ríos con fines pacíficos, que posteriormente cambiarían por incursiones a mayor escala que la de los daneses, con fines de conquista. Se les conocía por ser muy buenos navegantes, y fue también en Noruega donde se conservó mejor la tradición naval. Cabe señalar que los noruegos controlaron el Mar del Norte, recurriéndose al Océano Atlántico y colonizando Islandia, Groenlandia y Vinlandia. Los suecos realizaron grandes viajes a través de los mares en los siglos 8 y 10, recorriendo en toda Europa septentrional y meridional, interviniendo en Rusia, el Imperio Bizantino y otras zonas de la Europa oriental. Vamos a pasar a hablar un poco de los ataques de los vikingos. Sus ataques empiezan en el 799, como os comentaba antes, a aventurarse a una zona de la Bretaña francesa. El estuario del Loira y las islas de la región fueron víctimas de las raizas vikingas. En el 820, ya una flota de 13 navíos ataca por el Sena. En el 834 se tienen noticias de sus primeros ataques en los Países Bajos. En las islas británicas y en el Canal de la Mancha, el paso del tiempo solo incrementó el número de ataques, su fuerza y su anclaje. Y en 1840 se tiene constancia de su primer campamento invernal en Irlanda, donde para protegerse de los daneses, los jefes locales salían con los noruegos, que desde el 853 pasa a controlar Irlanda. En 1850 intervenían también en Inglaterra, donde fundan en 1886 un asentamiento permanente en York y conquistan una amplia porción del país. Al sur también empeoran las costas, porque en 1845 se produce el primer ataque a París y en 1847 a Burdeos. La primera expansión vikinga al Mediterráneo data del 1844, cuando 4.000 vikingos, iba a decir 40.000, 4.000 vikingos en 54 naves remontan el río Guadalquivir. Sí, he dicho el río Guadalquivir, sembrando el terror en la zona, quemando Svilja antes de rebotados del Az al-Gran II en la batalla de Tablada, donde murieron más de 1.000 vikingos, llamados majos, y fueron ejecutados 400 prisioneros. El resto de la expedición huyó, perdiendo 30 navíos. En 1858, una expedición de más de 62 barcos saquea las costas del Levante ibérico y la Toscana italiana. A partir de esa época, comienza a remontar ríos, siendo rechazados en 863 frente a Colonia, aunque obteniendo éxito en otras incursiones por Alemania y Francia. Al oeste remontan el Volga por Rusia, apoderándose en 861 de Novgorod y en 1863 de Kiev, y en 1865 una primera expedición sin éxito trata de llegar a Constantinopla. En 1878, el rey de Wixis, Alfredo I el Grande, venga los múltiples saqueos de Inglaterra y logra derrotar a un ejército danés, garantizando la independencia de su tierra, aunque tienen que reconocer el dominio de estos sobre la otra mitad de Inglaterra. La guerra no tardaría en reanudarse, pues los vikingos llegaban a la peor parte. En el 855, su ataque más famoso a París solo se evita en el pago de un rescate y el permiso para saquear las tierras durante su camino de vuelta en el 888. Alano I de Bretaña logra derrotarlos también. El comienzo del siglo X en Europa occidental marca el fin de sus grandes éxitos, y en el 911 se rechaza el último ataque a la desembocadura del Sena, y en el 931 son expulsados de las bases de El Loira.
La década siguiente ve sus últimos ataques a Bretaña. En Oriente, su presencia sería más duradera, y a lo largo del siglo X, varias expediciones tienen éxito en sus ataques por el Mar Negro y el Caspio. Los comienzos del siglo XI verían un último reaparecer cuando en 1014 se reinstaura el dominio vikingo en Inglaterra bajo el mando del rey Canuto II de Dinamarca. Este renacer se considera definitivamente terminado cuando el rey Harald III el Despiadado muere en la batalla del puente Stamford, como os decía antes, en 1066, durante conflictos dinásticos en Inglaterra. La era vikinga estaba ya tocando a su fin, y en el 1100 Suecia se convierte al cristianismo, mostrando así cómo Escandinavia se había integrado en la cultura europea cristiana. Fuera de sus países de origen, la mayoría de sus asentamientos había terminado mezclándose con la población local y aculturizándose. Los descendientes de los vikingos lograron consolidarse en el ámbito europeo y fundaron el primer reino ruso en Kiev. Los normandos vikingos, asentados en Francia, salieron de Normandía y subieron a los tronos del reino de Jerusalén, Inglaterra, Sicilia, Nápoles y del Imperio Latino. Ahora vamos a hacer un resumen más o menos de cómo fue por países, ¿vale? Empezamos con Inglaterra. De acuerdo con las crónicas anglosajonas, tras el ataque de Linderfein en 793, los vikingos continuaron con sus incursiones esporádicas sobre la costa inglesa. Ese mismo año los vikingos saquearon un monasterio que custodiaba las reliquias de San Cuberto. Marcó el principio de un violento periodo de saqueos, ataques y devastaciones, que con el tiempo se fueron haciendo más violentos y organizados. Así los noruegos atacaron durante el invierno entre el 840 y el 841, en vez de durante el verano, como solían, recalando en una isla frente a Irlanda. En 1850 llegaron a invernar en el suelo inglés. Durante esta época era típica la siguiente oración a cualquier iglesia de Normanía: A fure normarum, libéranos Domine de la furia de los hombres del norte, líbranos, Señor. En el 865, un gran ejército de Andrés, supuestamente liderado por Ivar el Deshuesado, Halfdan Ragnarsson, Ulf Ragnarsson y posteriormente el rey Gurthur, llegó a Stanglia. Cruzaron Inglaterra hacia Umbría y capturaron York, donde se asentó creando el reino vikingo de Horovik. Aunque la mayoría de los reinos anglosajones fueron conquistados sin grandes problemas, Alfredo el Grande logró contenerlos en la frontera de Wessex. Los vikingos dominaron Inglaterra durante muchos años, sosteniéndola al pago de un tributo, el de Negr, o el oro de los daneses, en el territorio ocupado que fue llamado Danelam, o bajo la ley danesa. Alfredo firmó un turno en 880 la llamada Paz de Groot con el rey danés, según la cual acordaron una frontera que repartía los territorios. Gurung reinarían sobre los territorios al norte y al oeste, mientras que Alfredo recibiría los del sur y los del este. Sin embargo, Alfredo y sus sucesores continuaron la guerra y llegó finalmente a expulsar a los vikingos y tomar York. Pero una nueva oleada de vikingos llegó en 947, cuando Érico Hatt Sangrienta reconquistó York. La presencia vikinga se prolongó hasta el reinado de Canuto el Grande, 1016-1035, tras cuya muerte una serie de guerras sucesorias debilitó a la familia reinante. El fin de estas luchas sería derrotado por Harold III en la batalla de Stamford Bridge. Irónicamente, la nueva dinastía sería fundada por Guillermo I el Conquistador, un normando o descendiente de vikingos asentado en Francia. En Irlanda, los vikingos llevaron a cabo numerosas expediciones sobre Irlanda. Se asentaron en algunos puntos
fundando ciudades como Dublín, aunque en algunos momentos pareció estar a punto de controlar la isla. Acabaron mezclándose con los irlandeses. La literatura, el arte, la arquitectura reflejan esta profundidad e influencia escandinava. A través de las rutas comerciales y vikingas, entraron además en contacto con Oriente. Desde el 795, los monasterios de la costa este de Irlanda sufrieron numerosos ataques, pronto extendidos al resto de la costa, especialmente el norte y este. En los primeros 40 años se trató generalmente de aquellos grupos de organizar, y a partir del 830 empezaron a actuar flotas consideradas y coordinadas, estableciéndose los primeros asentamientos en las costas entre los que destaca Dublín. En esos asentamientos vikingos fueron aceptados por los nativos, produciéndose en muchos casos un mestizaje. A los vikingos que llegaban a las islas desde Noruega se les llamaba los de Lochak, de las oscuras naves, y en el manuscrito irlandés de San Gallo se cita: «Colárica esta noche ruge la tempestad, la blanca caballera de las aguas revuelve. En las aguas de Irlanda ya no son de temer esta noche las velas de los fieros guerreros de Lochak». Y en 832, se me va a veces 2000, una flota vikinga de 120 barcos invadió los reinos de la costa del norte, y este hecho, atribuido a deseos de controlar los retambles ataques a Irlanda, durante la década del 830 se comenzó a profundizar hacia el interior en contraposición a los ataques más superficiales y desorganizados que se habían estado llevando a cabo sobre las costas. Ya en el 840 los vikingos disponían de varias bases de tierra adentro. Para protegerse de los daneses, los jefes locales se la alían en esta época con los noruegos, que desde el 853 pasan a controlar Irlanda. Y en 838, una pequeña flota remontó al río Liffey en el este, donde fundaron un campamento, Lochord, para los nativos, que constituiría los cimientos de la ciudad de Dublín. Otros lojos fueron Cork, Limerick, Waterford y Wishford. Y uno de los últimos grandes combates con presencia vikinga fue la batalla de Clontarf en el 1014, muchas veces mitificada, en la que los vikingos lucharon tanto en el bando del rey Brian Boru como en los enemigos. Y hoy vamos a dejarlo aquí porque se hace muy largo y no quiero hacerme pesada con todos vosotros. Así que esto se llamará Vikingos parte 1. Así que esperamos a la siguiente. Chao, chao, saludos, Mama B, Papa P, Alberte, y muchos besos a todos los miembros del clan Sockers y a ti, Sockers. Hasta la próxima.